Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 386. Hoy día nos corresponde hacer el capítulo número 43 de la serie Hospital, titulado Carrera Funcionaria. Hemos recorrido ya varios meses con esta serie y hemos avanzado y hemos ido descubriendo diversas semejanzas y también hemos hecho las diferencias con respecto a la comparación entre un hospital y una iglesia. Hemos aprendido varias cosas. Hoy día vamos a adentrarnos un poco en cuál es nuestra función, cuál es el recorrido que debemos tener como cristianos dentro del cuerpo de Cristo. Porque fuimos salvos para cumplir una función. Debemos preguntarnos ¿para qué fuimos salvos? Porque claramente Dios nos ha escogido para cumplir un rol. Nos hemos metido en una carrera para llegar a una meta. Y como tal debemos hacer las cosas bien, con profesionalismo, de tal manera que honremos el nombre de Dios. Que Dios se agrade de nuestro trabajo porque hemos cumplido con lo que Él requería de nosotros. Llegamos como pacientes al hospital de Dios. Enfermos de pecado, fuimos ingresados a la iglesia del Señor. Entramos sencillamente porque Dios tuvo compasión de nosotros. Ingresamos al hospital de Dios para ser tratados de nuestros males, de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, para ser recuperados de nuestros problemas, para ser procesados y transformados. Llegar a ser sanados, no para salir por la vida ahora sintiéndome sano, sino para hacer lo que es saludable y agradable a Dios según las pautas divinas. Veníamos del mundo en malas condiciones, sucios en delitos y pecados, enfermos en nuestros males, y debemos ser lavados y sanados por la palabra de Dios, para que cambie nuestro corazón, para que renueve el conocimiento sucio que teníamos y ahora adquiramos el conocimiento de Dios, de lo que es la verdad, de lo que es la santidad, de lo que es la obediencia. Aprendamos a ser obedientes. Llegamos, como te decía, con innumerables defectos y tenemos que ser perfeccionados. Entramos desobedientes y tenemos que convertirnos en obedientes. Llegamos inservibles y Dios nos convierte en serviciales. Entramos a la carrera de la fe en un estado disfuncional y somos entrenados para ser funcionales. Estos son tratamientos complejos que requieren mucho tiempo, para algunos más que otros. Pero finalmente el Señor debe ir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Él cada día va trabajando nuestro carácter, nuestra conducta, el conocimiento de la verdad, con cada experiencia vital, sea buena, sea mala. Basado todo esto en el conocimiento de las Escrituras que vamos teniendo, en el adoctrinamiento en la palabra de Dios, en la imprescindible también guía del Espíritu Santo. Tenemos que desaprender muchas cosas. Tenemos que desaprender lo que nos ha dañado y debemos aprender ahora lo que el maestro de maestro nos enseña. Pero no solamente es un dejar de hacer cosas, sino que es empezar a hacer cosas nuevas, cosas agradables a nuestro Dios, que finalmente es útil para nuestro beneficio personal. Y también así cumplir las funciones generales y las funciones específicas
que Dios nos vaya indicando a lo largo de nuestra trayectoria como cristianos para beneficiar a otros en particular y para beneficiar al cuerpo de Cristo en forma general, siendo por supuesto beneficiados nosotros mismos de todo esto. Así que en el hospital de Dios no solo cumplimos un rol como pacientes que necesitan terapia de sanidad y rehabilitación, sino que además al mismo tiempo somos trabajadores en ese mismo hospital, funcionarios dentro de ese mismo hospital para cumplir roles en pro de la sanidad de otros, como trabajadores en la viña del Señor. Es decir, somos funcionarios que estamos al servicio de la comunidad, de esta comunidad de pecadores que ha venido en arrepentimiento y fe y ha entrado también en la iglesia de Dios porque Dios lo ha escogido, porque han creído en la obra salvífica de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta es una obra mutua, es una obra comunitaria, en equipo, interdependiente entre todos los que estamos dentro del hospital de Dios. Alguien me ayuda y yo también al mismo tiempo estoy ayudando a otros. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley del amor a Dios y amor al prójimo, ayudándonos mutuamente, como hermanos, como hijos de Dios. Cuando tengan dificultades, en el fondo el Señor nos dice: ayúdense unos a otros. Gálatas también capítulo 6 versículos 9 y 10 dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestra labor empieza por casa, no solamente por nuestro hogar, sino también por nuestra familia de la fe, ayudarnos entre nosotros mismos. No estamos aquí para criticarnos ni para murmurar unos de otros, sino para ayudarnos. Las Escrituras nos alientan a hacer el bien, aunque no recibamos ninguna retribución por el bien hecho en el tiempo presente, porque finalmente Dios no es deudor de nadie. Así que tarde o temprano recibiremos la retribución por la obra, por el bien que hicimos. Dejemos que Dios nos pague a su debido tiempo. Claro que a veces nos desalentamos de hacer el bien y no recibir ninguna palabra de agradecimiento, no recibir ni siquiera un gracias por lo que estoy haciendo, por lo que hice. A veces nos desanimamos al no ver resultados por la función cumplida. Grabamos y grabamos y ni un comentario. A veces trabajamos para el Señor y muchas veces, más que buenos comentarios, recibimos críticas. El camino de la fe no es fácil de sobrellevar. Es creer sin ver. Creer que lo que estamos haciendo realmente está funcionando. Es seguir funcionando correctamente, aunque no veamos, ni palpemos, ni comamos del fruto de nuestro trabajo. Seguir en fe y seguir funcionando es la idea, aunque no veamos si funcionó realmente lo que hicimos. Debemos trabajar sin cesar, seguir corriendo la carrera sin tener aún la corona ni ningún premio. Seguir entrenando para la carrera final. Seguir corriendo en una posta para que en equipo obtengamos la victoria. Alguien me pasó el testimonio y yo tomo el testimonio y se lo paso a otro. De eso se trata, igual como una carrera en una posta. Eso es la iglesia, una carrera compartida, múltiples funciones ejercidas por distintos funcionarios. Si uno falla y deja de funcionar, alguien toma su puesto
y sigue hasta cumplir lo que Dios desea. La carrera funcionaria, de ese tema vamos a hablar hoy día, que se define comúnmente como un sistema integral de administración de personal público, donde está garantizada la igualdad de oportunidades para el ingreso, para la capacitación, el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito, en función de la antigüedad e idoneidad acreditada. Esa es la definición común. La Biblia dice que no hay acepción de personas para con Dios, que cualquiera puede recibir el Evangelio, que cualquiera puede aceptar el empleo de ser siervo de Dios. La igualdad está garantizada en oportunidades para el ingreso. En Cristo somos todos iguales, somos capacitados por la palabra de Dios y por los hermanos que ejercen los dones y los ministerios específicos. Vamos creciendo en conocimiento y madurez. Asumimos progresivamente diferentes responsabilidades mayores. Somos evaluados también por los líderes en nuestro desempeño. Y finalmente Dios nos califica y nos mueve de un lugar a otro según su plan de trabajo y según hayamos adquirido madurez y hayamos también acreditado fidelidad y amor al Señor. El Señor conoce nuestro corazón, no solamente conoce nuestras obras, si son realmente hechas con todo el amor o sencillamente estamos matando el día o haciendo pasar la rutina. Los funcionarios de carrera en el Hospital de Dios deben llegar a ser profesionales de la fe, que han pasado el proceso de selección y elección hecho por Dios, quien nos ha tomado porque nos hemos arrepentido y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado una plaza fija en la iglesia de Dios para trabajar, para atender a este público pecador y a este público redimido, en espera del cumplimiento de los tiempos. Es un trabajo hermoso, difícil, a veces ingrato. No todo el tiempo nos felicitan, no todo el tiempo tenemos todos los elementos para trabajar. Muchas veces faltan manos para hacer la obra. Muchas veces tenemos que trabajar solo. Y somos incomprendidos por nuestras familias, por nuestros amigos. Lo importante es que a pesar de las dificultades que llegues a tener y que no todos estén aplaudiendo lo que estás haciendo, tengas ese anhelo precioso de trabajar por el Señor, ese deseo de seguir laborando, a pesar de todas las dificultades que se presenten a tu alrededor, de los conflictos personales, los conflictos de fe, los conflictos con tus parientes y amigos, los conflictos con los hermanos en la iglesia. Finalmente, sigamos esta carrera funcionaria para cumplir el propósito y dejar que Dios nos guíe hasta la meta, nos guíe cada día, creciendo en nosotros, a pesar de todos los problemas y dificultades que se nos pueden presentar. Sigamos cada día con ese deseo vivo de querer seguir trabajando para el Señor, para su honra, para su gloria. En estas 2 horas, Dios bendiga este estudio y que al final de estas 2 horas tú puedas haber crecido en el Señor y puedas haberte comprometido nuevamente a continuar trabajando, sirviendo al Señor, ejerciendo tus dones individuales y colectivos, siendo útil, a pesar de que aún no veas la meta que está cerca, a pesar de que hayan tantas dificultades. Sigue corriendo tu carrera, sigue funcionando, sigue anhelando trabajar para el Señor. Por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la
nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Carrera Funcionaria. Cumplir funciones es hacerlo de acuerdo a un reglamento, ciertas instrucciones. La ley de Dios es aquel reglamento que debemos cumplir. Pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso significa que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por la fe. Pero esa fe debe llevar a buenas obras. Y eso también significa que nuestras obras tienen que ser hechas de acuerdo a un molde. Y el molde, volvemos a lo mismo, son los mandamientos de Dios. Las Escrituras que Dios ha establecido como guía para nosotros. Los mandamientos del Señor son mayores y son mejores que nuestras propias ideas, que los pensamientos de los hombres o la filosofía de los hombres o los estatutos de los hombres. Los mandamientos del Señor son mejores y mayores, porque no solo dicen no hagas esto otro, sino que además están dados en el sentido positivo. Haz esto o haz aquello. Alguien pregunta, ¿por qué tengo que hacer esto o hacer aquello? ¿Por qué tengo que ayudar a otro? Bueno, eso es parte de la letra grande y la letra chica del contrato. El amor al prójimo. El amor al prójimo es lo que puede verse. Es lo tangible de nuestro amor a Dios. 1 Juan capítulo 4, versículos 20 al 21 lo expresó así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Claro, porque es fácil decir, no, si Diosito lo tengo en mi corazón y Él solo sabe cuánto yo lo amo. Sí, Él solo sabe cuánto yo lo amo. Pero eso tiene que producir un impacto en nuestro medio. Esto es llevar a la práctica la teoría de amar a Dios. El amar al prójimo es el que yo amo a Dios con todo mi corazón. El amar al prójimo es algo corporal y visible. Puede evaluarse. La prueba práctica de que amamos a Dios es que amamos a nuestro prójimo. Y el Creador ha puesto sus reglas. Él ha definido lo bueno y lo que le agrada. Y lo ha dado a conocer a nosotros porque sencillamente nos ama. Porque desea lo mejor para nosotros. Desea que nos vaya bien. Desea que nuestro destino final sea bueno. Nuestra opinión, nuestra filosofía humana no vale frente a lo que Dios estableció soberanamente en su palabra. Es bueno aprender la palabra de Dios. Es bueno aprender la regla de oro que estableció el Señor. Aparece ahí en Mateo capítulo 7, versículo 12. Esto lo dijo el Señor en el Sermón del Monte.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Hagan a los demás todo lo que quieran que le hagan a ustedes. En muchas religiones esta idea se expresa solo negativamente. No hagas a otros lo que no quisieras que hicieran contigo. No hagas esto, no hagas esto otro, porque tú no quieres que eso mismo te hagan a ti. Pero esto es más fácil de cumplir, el no hacer a otro. No, yo no mato a otro. No, yo no adultero, yo no robo. Lo difícil lo estableció el Señor. Hacer a otro lo que quieras que te hagan. Implica una acción positiva, una obra buena hacia otro. Salir de la pasividad y de la pereza y realizar esta función positiva sobre otro ser humano. Porque en el fondo deseas que esa misma acción sea hecha contigo. Requiere mucho más esfuerzo el que alguien funcione comparado con simplemente no hacer nada. No es tan difícil evitar causar daño a alguien, pero es mucho más difícil tomar la iniciativa para hacer el bien en favor de aquella persona. Los 10 mandamientos que aparecen ahí en Éxodo capítulo 20, en general nos hablan también de una forma negativa. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya, sí, eso lo puedo cumplir. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. Luego dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Todas en sentido negativo. Pero no se trata solamente de no matar, sino también de amar. No se trata solamente de no cometerás adulterio, sino de llevar una vida en pareja, en matrimonio, de una manera correcta, en amor. No significa no solamente no hurtarás, sino también dar de lo que Dios nos ha dado. No significa solamente no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, sino también hablar bien de las otras personas. No significa solamente no codiciarás la casa de tu prójimo o la mujer de tu prójimo o su siervo, su criada, su buey, su asno o cosa alguna de tu prójimo, sino en tener una buena comunión con tu prójimo, en darle a tu prójimo de lo que tú tienes. Se nos manda a cumplir la orden de Dios, de dar o ayudar a un necesitado, de ejercer eficientemente una función que beneficia a otro. Y si además le agregamos la idea de no esperar nada a cambio, sino que esperemos de Dios la recompensa, entonces la posibilidad de personas haciendo el bien desinteresadamente para beneficiar al prójimo y agradar a Dios resulta más difícil. Por eso que el Señor dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pues lo normal es dar algo esperando la devolución del favor hecho. No es fácil cumplir entonces una función solo para agradar a Dios sin esperar nada del que ayudamos. Muchas veces ayudamos a alguien, pero luego cuando nosotros necesitamos ayuda, esperamos que ese alguien que nosotros ayudamos ahora venga por nosotros y nos ayude, Él a nosotros. Pero rara vez sucede así. La regla de oro, como Jesús la formuló, es el fundamento de la bondad,
de la misericordia activa. No es una filosofía, sino es llevar a la práctica el amor a Dios y el amor al prójimo, como la que Dios nos muestra cada día, que nos alimenta, que nos cuida, que nos beneficia desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta nuestros días y más allá. ¿Y cómo le hemos respondido al Señor? Ese es el amor de Dios, el amor ágape de Dios, el amor que no espera recibir nada a cambio. ¿Y cuánto realmente le devolvemos al Señor? Es el poderoso amor de Dios que no espera nada a cambio. Cada día esforcémonos por cumplir nuestra función como creyentes, de seguir esta carrera funcionaria, esforzándonos en hacer bien el trabajo. No como que el hermano nos mira, sino sabiendo que Dios nos mira en cada momento. Entonces hagamos acciones buenas y misericordiosas para otros. Y esto es sumamente difícil. No es fácil hacerlo. No es fácil ser misericordioso cuando la estamos pasando mal, cuando estamos enfocados en nuestros problemas. Y el Señor, en medio de nuestros problemas, Él nos dice que debemos seguir haciendo el bien a otros. Y nosotros ya estamos hartos con nuestros problemas. Están muy vinculados el perfecto amor de Dios y la regla de oro, como una expresión de la ley del amor. La nueva versión de Jesús de la regla de oro resume todo lo que Dios requiere de nosotros en relación con los demás. Si hacemos esto, seremos aprobados por Dios en este ítem. ¿Quieres salir aprobado delante de Dios? Haz lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dejado para llevar nuestra vida en el Evangelio, para cumplir las funciones que Dios ha preparado para nosotros. Todo finalmente vuelve a esto, base. Respetar a Dios. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que el que ama a Dios, ame también a su hermano, dice la palabra de Dios. La regla de oro será fundamental entonces para dirigir nuestros pasos en esta carrera funcionaria. ¿Cuál es la senda por la que debemos correr? La senda está trazada, está dicha. Es la palabra de Dios, la voz de Dios. Es Cristo manifestado en nosotros. Él es la palabra, la que debe estar viva en nosotros, ser viva y eficaz. ¿Y cómo hacemos que la palabra sea viva y eficaz? Eso que está escrito, lo llevamos a la práctica. No será fácil. Tendremos que vivir un proceso en el cual el Espíritu Santo de Dios nos guiará en esta carrera. Sí, en esta carrera que tenemos por delante. Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Ama a tus enemigos, hiérelos con grande amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Ama a tus enemigos, hiérelos con grande amor, y si alguno te ofende,
ora por él al Señor. El Altísimo Señor dio un mandamiento, dando muestra de humildad Jesús cumplió, predicando por el mundo buenas nuevas, pues escrito está que en él solo hay perdón. Predicando por el mundo buenas nuevas, pues escrito está que en él solo hay perdón. A cuenta, ven y todo lo duro de corazón, procediendo siempre al arrepentimiento, alcanzaremos eterno galardón. Procediendo siempre al arrepentimiento, alcanzaremos eterno galardón. El Altísimo Señor dio un mandamiento, dando muestra de humildad Jesús cumplió, predicando por el mundo buenas nuevas, pues escrito está que en él solo hay perdón. Predicando por el mundo buenas nuevas, pues escrito está que en él solo hay perdón. El Altísimo Señor dio un mandamiento, dando muestra de humildad Jesús cumplió, predicando por el mundo buenas nuevas, pues escrito está que en él solo hay perdón. Predicando por el mundo buenas nuevas, pues escrito está que en él solo hay perdón. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Carrera Funcionaria. La fe no es algo totalmente invisible. Aparentemente es algo que yo llevo en mi interior, en mi mente. No es algo que puedo medir. No se puede medir la fe de otra persona. No existe algún instrumento que pueda medirlo. Pero fíjate que las Escrituras nos iluminan al respecto y es posible conocer si realmente la persona tiene fe. La fe debe hacerse visible con lo que hacemos y con lo que decimos. Aparentemente es invisible, es incalculable, pero debe ser visible y es posible determinar si alguien realmente tiene fe. En otras palabras, la fe se lleva por dentro, pero debe verse. Es interna, pero debe exteriorizarse. La fe sin obras no es viable. Esa fe está muerta, dice la Escritura. Las preguntas que hace Santiago en su epístola debiera saberlas responder todo creyente. Debido a la ignorancia de esta Escritura, muchos vagan creyéndose salvos, creyéndose personas de fe, pero lamentablemente terminarán en el infierno, pues su fe es una fe muerta. Una fe muerta no conduce realmente a la salvación. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Hay una escritura muy importante, porque hay muchas preguntas que hace Santiago que debiéramos saber comprender, que debiéramos saber responder. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, debemos cumplir una carrera funcionaria a lo largo de nuestra vida como creyentes. Debemos cumplir funciones. Nuestra fe debe conducir a obras, pues la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos decir que tenemos fe, que somos cristianos, y se nos dice que alguien está pasando necesidad, y nosotros estamos en condiciones de ayudarle, y podemos ayudarle, estamos al alcance de esa persona para ayudarle, no hay ningún obstáculo para hacerlo, y nosotros le decimos, vamos a orar por ti. Yo voy a orar al Señor por ti, o estoy orando por ti. La oración debe producir acción, debe ser ora-acción. Pues eso, si no, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Se puede mostrar una fe sin obras? No se puede. Él dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando sencillamente callas y trabajas al Señor y haces las obras de Dios y corres la carrera cumpliendo las funciones que Dios te ha mandado, entonces tus obras demuestran que efectivamente has creído a Dios. Cuando alguien asegura que tiene fe, puede ser solo un concepto intelectual que aprueba enseñanzas cristianas, si esto no produce cambios visibles. Sería una fe incompleta, una falsa fe. La verdadera fe cambia el pensamiento, cambia la conducta, transforma el carácter. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer. No podemos seguir siendo mal hablados y seguir seguros que tenemos fe. Tenemos que ir cambiando. Si robábamos, ahora ya no robamos. Si cometíamos adulterio, ahora ya no cometemos adulterio. Si fornicábamos, ahora ya no fornicamos. Si mentimos, ahora ya no mentimos. Si hacíamos diversas idolatrías, dejando de lado a Dios, ahora ya no lo hacemos. Si engañábamos, ahora no engañamos. Si hablábamos palabras deshonestas, ahora no hablamos palabras deshonestas. Si bebíamos alcohol en exceso, ahora ya no bebemos. Si usábamos drogas, ahora ya no usamos. Si perdíamos enormemente el tiempo en cosas vanas, ahora ya no lo hacemos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer.
No podemos ganar el cielo con lo que hacemos en el servicio y la obediencia a Dios, pero comprueban que de verdad creemos. Obras de servicio con amor a Dios son una prueba de la fe en Cristo. Si tu fe funciona, es verdadera fe. Si tu fe produce transformaciones en ti, es verdadera fe. Si corres la carrera de la fe, tendrás una carrera funcionaria en la iglesia de Cristo, en el hospital de Dios, cumpliendo funciones específicas, haciendo bien tu trabajo, con eficacia, con eficiencia, de tal manera que honremos el nombre de Dios. Porque deshonramos el nombre de Dios cuando decimos que somos cristianos, pero no hacemos las obras que están preparadas para nosotros. Deshonramos el nombre de Dios. Lo tomamos en vano cuando decimos creer en Dios, decimos creer en Cristo, pero no mostramos transformación en nuestra vida. Somos el mismo de antes, solo que ahora tenemos palabras religiosas que salen de nuestra boca. Hasta nos aprendimos ciertos versículos bíblicos, ciertos textos, y decimos gloria a Dios, aleluya, amén. Pero si no hay cambios, entonces no honramos el nombre de Dios. Lo tomamos en vano. La fe muerta, sin obras, es fe falsa, que no sirve de nada. Pareciera que esto contradice con Romanos 3:28, cuando el apóstol Pablo dijo, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero las enseñanzas de Santiago y Pablo no se contradicen, pues nuestras buenas obras no pueden darnos salvación. Y la verdadera fe siempre resulta en una vida transformada y en buenas obras. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. No por obras, pero somos salvos para obras. Si no tenemos obras después que decimos haber creído, en realidad esa es una fe muerta. Ya huele a cadáver. Pablo dice que nadie puede ser salvo por sus propias buenas obras. Nadie puede decir tengo ganado el cielo porque soy bueno. Eso es falso. Pero nadie puede decir voy al cielo al encuentro con Dios y no obedezco lo que me manda a obedecer la verdadera fe. Santiago habla en contra de quienes confunden la simple aprobación intelectual con la verdadera fe. Ah, no, si crees en Dios, sí creo, ya eres salvo, siempre salvo. No, eso tiene que producir una transformación. Si realmente el Espíritu Santo viene a vivir a la persona, porque ha creído de verdad, entonces va a haber una transformación, un cambio, muchos cambios. Después de todo, aún los demonios saben quién es Jesucristo, pero no le obedecen. La verdadera fe implica una entrega total a Dios, donde corremos la carrera de la fe, acumulando obras dignas de arrepentimiento que algún día van a ser pesadas por Dios. Y recibiremos recompensa o galardón por cómo hayamos actuado, si hemos sido perseverantes, si hemos sido realmente obedientes, si hemos sido consecuentes con lo que decimos creer. Pablo dice en Hechos 26, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si realmente hay arrepentimiento, si realmente hay conversión a Dios, debe haber obras dignas de arrepentimiento en nuestra conducta y en nuestro carácter. El arrepentimiento y conversión no es algo mental invisible, sino que debe producir cambios visibles, palpables, evaluables.
dignos de ser tenidos en cuenta por los hombres y por supuesto por Dios. No son cualquier obra, sino que son obras que honran el nombre de Dios, que dignifican al que nos perdonó. No es cualquier cosa buena que hagas, es algo en lo cual Dios se agrade. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, dice la versión Nueva Traducción Viviente: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, dice el apóstol Pablo. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Debemos correr esta carrera de la fe. Correr esta carrera como funcionario de Dios, dando cada paso con propósito, no a la ligera, sino teniendo una relación, una comunión con Dios, de tal manera que realmente seamos guiados por Dios. Esa comunión que se logra en la oración, en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida, cuando atendemos sus consejos, cuando atendemos sus advertencias, cuando atendemos a sus instrucciones que nos guían a hacer lo bueno, lo agradable. Caminar por la vida como personas de fe, como personas que realmente honran a Dios, que cumplen su función dentro del cuerpo de Cristo. Una función que muestra que tenemos fe, porque nuestras obras son dignas de nuestro arrepentimiento, porque realmente hemos sido convertidos. Éramos otra cosa y ahora realmente somos nueva criatura, que hacemos cosas nuevas y agradables a Dios, no como las que hacíamos antes, no las obras en las cuales antes nos deleitábamos estando lejos de Dios, sino que ahora queriendo agradar a papá, queriendo honrar a papá, que todos los que estén a nuestro alrededor vayan comprendiendo que nosotros no somos como antes, que ahora realmente hemos cambiado, que ahora realmente somos personas con una fe que es viva y que es eficaz. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Carrera Funcionaria. Dios dio dones a los hombres, los llamados dones de la gracia, que sabemos que cada creyente debe tener por lo menos uno. El Salmo 68, 18 dice la Escritura: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y Efesios 4, 8 lo confirma, que nuestro Señor Jesucristo dio dones a los hombres. Estos dones que son derramados a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Cristo también, en otras palabras. Jesucristo en su crucifixión y resurrección obtuvo la victoria sobre Satanás. Cuando ascendió al cielo, dio dones a la iglesia para que pueda cumplir las funciones que el Señor desea por amor a ella. Así como el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función, en el cuerpo de Cristo cada uno cumple funciones diferentes, mientras está unido e interconectado. Cada parte su función específica. De eso se trata, que cada miembro de la congregación tiene diferentes roles, diferentes funciones. En el cuerpo hay distintos órganos, hay distintos sistemas. Para funcionar cada uno también diferente. Se logra una eficiencia. Dios lo creó así. No todos los órganos del cuerpo son ojo, no todos los órganos ven, cada cual con su función específica. La Biblia Nueva Traducción Viviente de Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, dice la Escritura: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Asimismo, como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Así le escribía el apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, versículos 3 al 8. Esto es más sencillo de lo que creen algunos. Complican enormemente a veces el servicio a Dios. Quieren atar cargas pesadas a cada uno que ni siquiera ellos mismos cumplen. Hablo de los dirigentes, tal cual lo hacían los fariseos en los tiempos de Cristo en las sinagogas con los fieles judíos. Cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su función. No tienen por qué ponerle una función que no corresponde. Cada parte tiene una función específica y nos pertenecemos unos a otros. Unos a otros debemos ayudarnos. El trabajo de uno le sirve al otro. La función de uno hará que finalmente en su conjunto el cuerpo funcione correctamente. O sea, la iglesia cumpla sus objetivos, cumpla sus metas. Pero usted sabe que esto es una copia también de lo que los judíos hacían en las sinagogas, en el sentido de que vamos haciendo mal ciertas cosas. Queremos adueñarnos de ciertos cargos y luego dejamos de lado lo que dice la Escritura e imponemos nuestros propios reglamentos. Los fariseos les imponían nuevas normas y cargas y tenían normado hasta los castigos que recibirían si no respetaban dichas normas.
Hoy se ve lo mismo en las iglesias. El comité de disciplina de la iglesia está cargado de reglamentos y normas muchas veces absurdas, fuera de todo contexto de la palabra de Dios, que restringe el trabajo con niños, con jóvenes, con adultos y ancianos, con mujeres, y lo limita a sus normas propias. Todo esto sacado del contexto de la Escritura. Yo he visto, en mi experiencia, en estos años, cómo jóvenes músicos, por ejemplo, no pueden alabar a Dios con sus instrumentos porque no cumplen con las estrictas normas que ha establecido la iglesia, con sus ensayos musicales o simplemente porque tienen alguna inasistencia a alguno de ellos. Y ahí están castigados luego en las bancas. He visto que se prohíbe a los hermanos hacer cenas del Señor en sus casas, o se les prohíbe hacer cena del Señor en algún lugar fuera del templo, porque no está normado así en la iglesia, o porque solo en la iglesia se puede hacer cena del Señor y en presencia del pastor. En otro sitio se les prohíbe a los miembros. Totalmente ajeno a la palabra de Dios. No se permite, por ejemplo, que un hermano vaya a un culto de otra congregación. Tiene que pedir permiso. Y menos tome cena del Señor en otro lado. Es prácticamente una falta grave. Absurdo. El Señor es el que ordena su iglesia. Él es el que da la función específica. Si alguien tiene una función para cumplir en esta congregación, también puede cumplirla en otro lado, en otro sitio. Dios sabe. Dios es el que maneja todo esto. No le pongamos restricciones a las funciones que desempeña cada miembro de la iglesia. He visto, por ejemplo, que no se deja enseñar a los hermanos que tienen dones de enseñanza, porque no van a todos los cultos. No se deja profetizar, por ejemplo, a las mujeres si usan pantalón. Absurdo. No se deja predicar, cantar, instruir a una mujer si usa pantalón. Dios mío, la reglamentación absurda que entorpece el libre crecimiento del cuerpo de Cristo, que debe ser regulado por el Espíritu Santo. Un día sucedió en mi congregación que una de mis hijas profetizó y cuando profetizó estaba en pantalones. Luego vino el líder y le llamó la atención. Ella tenía 15 años. La sacó de la iglesia, hermano. La sacó de una. ¿Por qué? Porque una joven adolescente, si alguien le viene y le habla con dureza, va a salir arrancando y nunca más va a querer volver. Hay muchos que han tomado atribuciones que no les son dadas por las Escrituras y las inventan de acuerdo con sus propios prejuicios religiosos o las tratan de adaptar de otro tipo de organizaciones no cristianas o porque vieron que en YouTube o porque vieron que tal congregación hace eso y les gustó lo que hacen, pero no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y los incrédulos miran desde afuera y dicen, mira cómo se pelean, y dicen que se aman. Sí, contiendas dentro de la congregación. Eso no debe ser. Y los incrédulos miran y se ríen y dicen, eso no es libertad, eso es peor que una prisión, llena de reglas, que esto no se puede, que esto no se debe, que hay castigo por esto, que este otro también está castigado, que esto simplemente no. Y ellos saben que son cuestiones absurdas, se dan cuenta. Nosotros también nos damos cuenta. Lo que pasa es que, como la palabra dice que hay que someterse los unos a los otros, entonces la gente se queda callada y cree que todo eso lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Y como nadie quiere irse contra el Espíritu Santo de Dios, entonces resisten y están allí haciendo las cosas mal, torpemente, sin tener ninguna base bíblica que sea realmente fundamental. Porque podemos encontrar ciertas historias en la Biblia que nos harían sacar conclusiones erradas, pero depende de lo que uno quiera buscar, depende de lo que quiera probar. Va a encontrar alguna historia o algún texto que le permita afirmarse. Pero lo importante es conocer a Cristo, conocer su carácter, conocer lo que Él quiere, cómo nos quiere salvar, cómo nos quiere hacer crecer, cómo nos ama, cuál es su misericordia. Y eso también tenemos que copiarlo nosotros. Cómo Él quiere que nadie se vaya de su redil,
que nadie abandone la congregación porque lo trataron mal, porque el trato fue peor que el amor que le mostraron. Podemos encontrar ciertas historias que nos hagan falsear lo que estamos haciendo, porque podemos encontrar cierta historia que nos harían sacar conclusiones equivocadas. Pero lo importante es que cada uno funcione primero que nada, guiado por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, pero no por un versículo de la Biblia, sino por la palabra de Dios en su conjunto, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amando al prójimo como a sí mismo. Cada uno, como te decía, tiene dones diferentes, pero todos funcionando deben someterse los unos a los otros y sujetarse al pastor. Pero ¿y si el pastor está equivocado, totalmente errado? Bueno, tenemos la guía, la palabra de Dios, la que nos puede orientar frente a algunos problemas o algunas cosas medias confusas. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y someteos unos a otros no está hablando solamente de los miembros que no son líderes, sino de todos, incluyendo el pastor, los diáconos, los oficiales, las personas que tienen cargos en la iglesia. Todos tienen que estar sometidos unos a otros en el temor de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios. Claramente Hebreos 13:17 dice que debemos obedecer a nuestros pastores, que debemos sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero esto todo debe hacerse dentro del contexto de lo que Dios enseña en su palabra, y que no se empiecen a crear nuevas normas e inventar nuevas funciones que no corresponden a personas que no tienen dichos dones. Romanos capítulo 12, versículos 10 al 21, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acciones positivas, hacer a otros lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Pagar bien, venciendo el mal con el bien. Qué hermoso poder llegar a cumplir todo esto. Estamos en un proceso. De pronto fallamos por aquí, cojeamos por acá, pero lo importante es que en lo que hacemos estemos tendiendo a hacer la palabra de Dios, corregir nuestros defectos y en lo posible no agregarle más cosas a la palabra de Dios, tanto que finalmente terminemos asfixiando a los hermanos y haciendo que se vuelvan hermanos disfuncionales, que ya no pueden cumplir su función porque
están ahogados con las normas, con los reglamentos, con todas las cosas adicionales que se le han agregado a la iglesia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, cumpliendo cada uno su función. Pero todo esto en un contexto de buena compañía, empatía en todas estas relaciones, que haya una comunión correcta entre los hermanos, que cada uno esté trabajando, haciendo lo suyo, y el que no está trabajando, bueno, de alguna forma hay que despertarlo, pero no con sanciones, no con amenazas, no con castigos, sino en todo esto, pensando como si fuera nuestro propio hijo, que lo queremos corregir, que no queremos que se vaya del hogar, que no queremos que se pierda en el camino, abandone, se meta en vicios y en cosas que no corresponden. Si amáramos así a los hermanos en la iglesia y respetáramos que cada cual tiene su función y nos diéramos cuenta que no todos pueden pararse en el púlpito a predicar, que no todos pueden pararse frente al resto a enseñar, que no todos van a estar teniendo dones de servicio, que cada uno está en una carrera funcionaria, que Dios debe guiar y que nosotros, por supuesto, como seres humanos, vamos dando ciertas guías, pero todo debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando hacemos esto, entonces dejamos que Dios haga la obra en nosotros. Y nosotros, como personas que llevamos en la iglesia, podemos aconsejar a los hermanos, pero siempre que el consejo sea de acuerdo a las Escrituras. Y entendiendo que cada uno de nosotros es diferente, que cada uno cumple su función distinta. Y Dios está evaluando todo. Y todo esto para el crecimiento de la iglesia de Dios. Para que cada uno, además, se vaya sanando y vaya teniendo una función sanadora en otros. Para que se cumpla la palabra de Dios. Para que realmente seamos útiles. No solamente que otros sean útiles para nosotros, sino que nosotros seamos útiles para aquellos. Dios nos redimió de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Toda diferencia y barrera cayó por la sangre de Jesucristo el Señor, y en su gran amor nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Somos uno, somos hermanos, un cuerpo en el Señor, y Cristo es el todo y en todos somos uno, nos amamos, somos uno en el Señor. Dios nos redimió de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Toda diferencia y barrera cayó por la sangre de Jesucristo el Señor, y en su gran amor nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Somos uno,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Carrera Funcionaria. Dios ha establecido funciones individuales. Existe un trato personalizado con cada uno de sus miembros, con cada uno de los miembros de su iglesia. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice de 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. Y en tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen, y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. El apóstol Pablo dice que es bueno anhelar tener las funciones que den mejores resultados o sean aparentemente más productivas, pero todos son importantes. Así como en un hospital es tan importante que concurra el médico a trabajar, también es necesario que vaya el paramédico, el auxiliar de aseo, los que trabajan en la cocina, los administrativos, los que laboran en las ambulancias, etc. El sistema funciona si cada uno está en su puesto de trabajo laborando. Así también en la iglesia. Los hermanos deben estar obedeciendo la dirección del Señor, cada uno haciendo el trabajo dentro del cuerpo de Cristo, beneficiándose de este cuerpo y a su vez beneficiando al todo. No somos parásitos en el cuerpo, que solo buscamos nuestros propios beneficios y nada más. Tampoco es útil estar apartado del cuerpo, porque el cuerpo no está descuartizado, sino que está firmemente unido y sabiamente interconectado, funcionando. El hígado es útil cuando está puesto en su lugar. En una bandeja no sirve de nada. En ningún otro sitio resultará útil. Cada funcionario tiene un rol, significa esto, que es individual, que es específico, que es particular y que produce beneficios y utilidades para el cuerpo en general si está trabajando en el sitio correcto. Los ministerios dados a la iglesia entonces son para que ella cumpla las funciones que el Señor quiere con su pueblo. Todos nos beneficiamos del trabajo de los ministros elegidos de Dios. Todos nos beneficiamos del trabajo más simple que haga algún hermano. Cada cargo no es para gloria personal, no es para ser honrados, ni para lucrarse, ni aprovecharse bajo ningún punto de vista. Hoy, los principales aprovechamientos o mal uso son derivados del estatus religioso, del estatus social que esto puede generar, y también de los recursos económicos a los cuales pueden acceder, o del aprovechamiento de las confianzas que los fieles pueden otorgar. Cada ministro está puesto para usar su puesto para honrar a Dios. No se debe hacer nada indebido que pueda desacreditar el nombre de Dios y que pueda desacreditar también a la iglesia. La Biblia Nueva Traducción Viviente de Efesios 4, versículo 11 al 16, dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mejor descripción que esta, pienso que no hay acá en la Escritura con respecto a cómo funciona la iglesia de Dios, cómo el Señor debe dirigirla, cómo cada cual debe cumplir su función específica, ayudando a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cada uno cumple funciones especiales, que sumadas todas son para hacer incorporar nuevos creyentes, para llegar con el Evangelio a personas que todavía no han sido alcanzadas, para que pecadores vengan al arrepentimiento, para que los que entraron a la iglesia vayan siendo sanados, para que empiecen también a trabajar y hacer lo mismo con otros. Educar a la gente, sanarlos, hacerlos crecer, hacerlos madurar en la palabra y en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para honrar el nombre de Jesús con buenas obras, distintas a las que antes desagradaban al Señor. Son obras dignas de arrepentimiento. Son obras que antes no hacíamos y ahora por la gracia y obra del Espíritu Santo en nosotros somos capaces de hacerla. Hay un solo pastor y un solo rebaño. Las ovejas y el rebaño son de Dios y el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. No hay diversos rebaños para que los pastores estén peleándose las ovejas o tengan malas intenciones de ir sacando ovejas de otros pastores para incorporarlas a su redil con fines personales. De pronto, no sé si usted se ha fijado, hay un celo enfermizo entre los pastores o entre las ovejas, como si fueran de diferente dueño. A algunos se les prohíbe juntarse con otras ovejas hasta por las redes sociales, hasta por Zoom. Es increíble, hermano, la ignorancia en estos ámbitos. Yo he vivido de cerca esto. Se argumenta en que el pastor es responsable de esas ovejas y de la instrucción de ellas. Y como no puede asegurar qué instrucción reciben en otro sitio, entonces les prohíben tajantemente a los de su congregación juntarse con otros hermanos en Cristo. ¿Le parece a usted eso correcto? Es increíble. Esto se hace bajo el supuesto que el redil perfecto es aquel donde está la instrucción perfecta, es decir, acá, en esta congregación y no en otra. Pero el Señor dice que cada uno no tenga tan alto concepto de sí mismo, no tenga más alto concepto que el que debe tener. Todos estamos siendo instruidos por Dios. Todos estamos subyugados a Cristo. Todos debemos seguir la dirección que el Señor nos da. Dios quiere que todos alcancen la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y no en la desunión. Dios quiere que todos alcancen esa unidad. Mientras prediquemos la palabra guiados por el Espíritu Santo y hablemos la verdad con amor, iremos creciendo en todo sentido para llegarnos a parecer cada vez más al Señor Jesús. Esa es la idea, que vayas creciendo, que te vayas sanando, que vayas siendo útil, que te vayas pareciendo más a Cristo. El Espíritu Santo es el responsable de lograr todo esto. Y también que todas las piezas encajen en el sitio correcto. Que cada cual funcionario cumpla su trabajo específico para cada situación planeada por Dios.
No somos un tatuaje en el cuerpo de Cristo, ni por más significativo que seamos. Tenemos que cumplir una labor dentro de un sistema, una función que sea útil para que el cuerpo trabaje y el cuerpo se mueva en pos de alcanzar a otros también en el Evangelio. Dejemos que el Señor dirija nuestra vida. Dejemos que el Señor se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Es decir, de todo, de toda la logística. La cabeza tiene que dirigir. No tratemos de ser cabeza si somos mano. No tratemos de tomar atribuciones que no tenemos. El Señor nos ayude, nos dé sabiduría para entender que somos uno en Él, que debemos trabajar cada uno cumpliendo su carrera funcionaria, pero con un objetivo aún mayor, el que la Iglesia cumpla su función, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, que vengan personas al arrepentimiento y que finalmente se cumplan las promesas de Dios y cuando Cristo vuelva encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga, la cual será su novia, su esposa, por siempre. Y ahí estaremos nosotros. Ahí estarás tú para poder disfrutar después de una larga jornada en esta vida sirviendo al Señor. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Estamos en Escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Carrera Funcionaria. No es solo lograr un cargo religioso lo que nos puede asegurar que efectivamente estamos cumpliendo una función correcta en el cuerpo de Cristo. Recuerden que en los tiempos de Jesús habían muchos religiosos que se sabían desde pequeños las Escrituras, las habían memorizado. Ellos esperaban al Mesías. Lo esperaron tanto que finalmente se aburrieron en esto y empezaron a hacer reglas, normas de cómo había que llevar la palabra de Dios a la práctica, de cómo había que cumplir la ley, y se empezaron a esforzar en la ley y seguían esperando al Cristo, y el Cristo se les presentó al frente y le dijeron: a ver, hágase para un lado, échese para allá que me está tapando la vista, y quédese callado y no diga lesera. Y finalmente lo terminaron matando. Hoy día nuestros tiempos no son tan diferentes en esto. Es decir, pueden haber personas que ocupan cargos religiosos y que están tan perdidos como los fariseos y los saduceos y los escribas de la época de Jesús. Ellos le preguntaban a Jesús con qué autoridad hacía esos milagros, porque no podían comprender que pudiera ser el Cristo. Le preguntaban eso porque no le consideraban como el que esperaban. Hoy muchos religiosos también no le respetan como Señor, aunque le llaman como tal, pero no le obedecen. Están en cargos religiosos, pero no están cumpliendo su función. Y Jesús nos contó una parábola, la parábola de los dos hijos, que aparece ahí en Mateo capítulo 21 del 28 al 32. La Biblia Nueva Traducción Viviente la describe así. ¿Pero qué piensan de lo siguiente?, le dijo el Señor. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: No, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Ve tú. Y él le dijo: Sí, Señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Entonces los religiosos, los fariseos, contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Esta es una parábola que hoy día nos calza para nuestro tiempo, para lo que está ocurriendo, para aquellos que se sienten muy seguros porque en algún momento de su vida hicieron una oración de fe, o porque ostentan algún cargo religioso, u ostentaron algún cargo religioso. Pero es importante revisar esto. El Señor dijo que los pecadores arrepentidos de las faltas más despreciables entrarán al cielo, pero no los religiosos hipócritas que no se arrepienten y siguen pecando sin hacer lo que Dios les manda hacer. Esta sencilla historia contada por el Señor nos ilustra la pequeña pero gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si el cargo que el religioso tiene realmente lo está trabajando. Si el don que cada creyente ha recibido realmente lo está trabajando. Porque todos hemos recibido dones. Alguien puede decir: yo no tengo ningún cargo. Sí, pero Dios te ha dado dones. Y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de los dones que ha recibido. Y si realmente lo ha trabajado, si realmente ha sido obediente. El Señor también nos deja bien claro que Dios valora más lo que hacemos que lo que prometemos. ¿Cuántos han pasado al altar y han prometido y han hecho juramentos prácticamente de que van a servir a Dios?
pero luego se olvidan. Podemos ostentar hermosos dones u ostentar cargos, pero si no desempeñamos la función que nos ha sido encargada y nuestra labor no da resultado, porque no nos movemos obedeciendo la voz de Dios, entonces es de cuestionar si realmente le pertenecemos a Dios, si realmente somos linaje suyo. Jesús lo aplicó directamente a los religiosos que se creían con derechos, pero no hacían sus deberes, lo que Dios ordenaba, así de sencillo. El Señor les dijo que aquellos pecadores que más detestaban, los publicanos y las prostitutas, iban a entrar primero al reino de Dios si se arrepentían y obedecían sus palabras. Eso tuvo que haberle ardido en su corazón, pero es la verdad. Hoy día tengamos cuidado en nuestro tiempo, pues puede ser que delincuentes, narcotraficantes, homosexuales, lesbianas, prostitutas, aborteras, adúlteros, fornicarios, drogadictos, escuchen el llamado de Dios y se arrepientan y obedezcan su palabra y sean transformados y completen su carrera funcionaria en el cuerpo de Cristo. Y los religiosos que le tiraban piedras se queden fuera del reino de Dios, porque sencillamente se quedaron enredados en su alto concepto de sí mismo, en su orgullo como santo, en su altivez creyéndose mejor y más puro. Se quedaron enredados en su vana religiosidad y no cumplieron sus funciones. Y si no cumplieron sus funciones significa que no obedecieron la voz que les instruía en trabajar. Entonces aquellos pecadores que son despreciables, según los religiosos actuales, gente rota, personas sin esperanza, pueden ser alcanzadas con el Evangelio y pueden creer como creyeron las prostitutas y los publicanos en Juan el Bautista, que los llamó al arrepentimiento y bautismo. Y estos que creen y obedecen pueden ser primeros en entrar al reino de Dios. Hoy también tenemos miles de fariseos que escupen, que tiran piedra a los pecadores más viles. Algunos incluso ostentan cargos de poder religioso. O bien se vanaglorian de que tienen tales dones. Pero si no aman como Jesús nos ama, si no hacen el trabajo como el Señor manda, entonces serán considerados como desobedientes y no entrarán jamás en el reino eterno de Dios. Los pecadores arrepentidos de las faltas más viles entrarán primero al cielo, pero no los religiosos hipócritas. En el fondo, dijo el Señor. Aquel hijo que primeramente le dijo a su padre, no iré a hacer el trabajo, pero más tarde cambió de idea y fue, e hizo el trabajo, ese que el Señor valora. Al Señor no le interesa que alguien diga, sí iré, sí Señor, iré, pero no lo hace. Al desobediente, el Señor no lo estima. Tengamos cuidado como llevamos el Evangelio. No le tiremos piedra a los peores pecadores, sino más bien llevémosle, si podemos, el mensaje del Evangelio. Pues no despreciemos a nadie. Alguno de esos que tanto podemos criticar puede entrar primero en el reino de Dios, porque al principio decía que no y se burlaba del Señor, pero luego entendió y si hizo la obra bien, fue eficiente y eficaz, tendrá una amplia entrada en el reino de Dios por haber obedecido a Cristo, por haberle sido fiel. Seamos fieles al Señor. Pidamos que el Señor cambie, que transforme nuestra vida, que realmente seamos obedientes a su palabra, obedezcamos su mandato y no nos quedemos enredados solamente en dichos. No nos quedemos enredados en comentarios y en hablar mal de todo lo que está mal en este mundo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos ocupando nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado? Todos tenemos dones y talentos.
que Dios nos ha dado. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos tener esos dones. Debe haber fruto del Espíritu Santo en nosotros. Debe fluir en nosotros esos frutos en la medida que trabajamos al Señor. Dios nos abra los ojos para que realmente sigamos corriendo de la manera que Dios quiere que corramos esta carrera funcionaria dentro de su cuerpo, dentro de su hospital, su iglesia. Yo quiero estar en tu presencia, oh Señor, para cantarte y honrarte, mi Jesús. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos hoy, porque del hondo abismo Él nos levantó. En obediencia todos debemos andar y sin excusas su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar. Siempre en la Biblia encontramos la verdad, por eso a ella no le debemos quitar, ni mucho menos le debemos aumentar, porque mi Dios entonces nos castigará. En obediencia siempre debemos andar. Yo quiero estar en tu presencia, oh Señor, para cantarte y honrarte, mi Jesús. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos hoy, porque del hondo abismo Él nos levantó. En obediencia todos debemos andar y sin excusas su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar. Siempre en la Biblia encontramos la verdad, por eso a ella no le debemos quitar, ni mucho menos le debemos aumentar, porque mi Dios entonces nos castigará. En obediencia todos debemos andar y sin excusa su ejemplo practicar, porque Jesús es el modelo de verdad y solo a Él todos debemos imitar.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Carrera Funcionaria. Dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de las multitudes, porque estaban desamparadas. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la triste realidad, que en el mundo hay demasiadas personas que están lejos de Dios y que necesitan ser alcanzadas. Necesitamos más personas que estén trabajando para hacer la obra de Dios, para alcanzar a los que están perdidos y también para ayudar a aquellos que han ingresado a la iglesia de Dios. La mies es mucha y los obreros pocos, dijo el Señor. Es decir, falta personal para que esto funcione mejor. Muchas personas se rehúsan a trabajar. Algunos están con licencia médica religiosa, pues se sienten enfermos física, mental o espiritualmente, y ya no trabajan, ya no se sienten en condiciones de seguir haciendo la obra de Dios. Considera también que hay personas postradas hace tiempo, y a pesar de que están muy enfermas, no han dejado de alguna u otra forma de seguir ejerciendo las funciones que Dios les ha asignado o reasignado. Aún desde una cama de un hospital, alguien puede servir a Dios. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que llegaron al hospital por alguna enfermedad y se sintieron tan útiles allá adentro. Vieron tanta necesidad y que finalmente terminaron agradeciendo a Dios porque les haya permitido llegar al hospital para poderle predicar a tanta gente. Estaban detenidos en sus casas, sanos o saludables, y luego cuando estuvieron enfermos, tuvieron la oportunidad de servir a otros. No hay excusa para dejar de funcionar para el Señor. Lamentablemente hay algunos que se autojubilaron y por edad no quieren seguir trabajando. Pero aunque no sea igual que antes, aunque ya no tenga la persona la energía como la tenía antes para salir y predicar o ir a los cultos, aún con las pocas fuerzas que le queden, puede seguir sirviendo al Señor, aunque ya no sea como antes. Si hay verdadero amor por el trabajo cristiano, verdadera vocación de servicio al Señor, entonces el siervo aprovechará cualquier ocasión para hacerlo. Algunos se excusan de que no sirven porque están muy nuevos, que saben muy poco. Conozco personas que apenas entraron en la iglesia de Dios, ya estaban pidiéndole al pastor de su iglesia si podían salir a predicar a la calle, a los lugares difíciles. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay algunos que se sienten nuevos en el Evangelio, pero llevan años. Se sienten todavía no preparados para trabajarle al Señor y llevan años en la iglesia. Se autoexcluyen de participar más activamente. Se niegan a cumplir la función que debieran estar cumpliendo hace rato. Sobran las excusas. Sobran los que se excusan por los estudios o por el trabajo, que ya no pueden ejercer su función para la iglesia del Señor. Hay otros que encuentran aburrido todo lo que sea de orden cristiano y dejan de mirar a Cristo y dan un paso al lado, y aunque se siguen creyendo cristianos, son meros observadores de todo lo que se hace y prácticamente no aportan nada en el trabajo cristiano. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, decía el Señor cuando miraba a las multitudes. Hoy día el Señor sigue mirando a las multitudes y sigue opinando lo mismo. Sigue teniendo compasión por aquellos que no han sido alcanzados. ¿Estamos dispuestos a de verdad servirle al Señor? Aunque estemos cansados nosotros, aunque tengamos poco tiempo.
Todos tenemos 24 horas. El tema es qué importancia le estamos dando al Señor. Si lo sacamos ya del primer lugar, evidentemente no nos quedará tiempo para Él. Si lo tenemos al frente de nuestra vida, tendremos tiempo. Habrá tiempo para servir al Señor. Habrá tiempo para empezar a hacer lo bueno. Porque servir al Señor no es dejar de ser malo, sino que ahora ser bueno y hacer las cosas buenas y hacer lo que es agradable a los ojos de Dios y ser obedientes a Él, hacer la obra y tener la misma compasión que tiene el Señor por los que están desamparados. El Señor, a través de la Escritura, también nos hace un llamado como iglesia, como cuerpo, para evangelizar, para que todo discípulo esté comprometido a realmente funcionar para el Señor. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, esta conocida palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Debemos salir de nuestra comodidad. Debemos ir. Debemos trabajar para poder hacer discípulos. Y no solo en un sector, en todos los lugares que podamos. Como iglesia debemos ir a todas las naciones. Debemos bautizar a los nuevos en el nombre de Jesús. Debemos procurar que ellos alcancen la enseñanza, guiarlos a la enseñanza, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Que hagan significa eso, que lleven a la práctica lo que van aprendiendo. Y no estamos solo en este trabajo. No es un trabajo que estamos haciendo solo en una oficina. No es un trabajo aburrido donde el jefe no nos ve y podemos hacer cualquier cosa. Podemos sacar la vuelta y no hacer nada, matar el tiempo. No, tenemos a un Dios que está con nosotros cada día. Nos observa, nos cuida, nos guía, nos da la inteligencia, nos da la herramienta, nos pone lo necesario al frente de nosotros. Nos pone el conocimiento y las habilidades, las capacidades, los dones para hacer la pega, para hacer el trabajo, la labor, cumplir la función. ¿Conoces cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Tienes claro cuál es el rol que debes cumplir? ¿Cuál es el mandato de Dios para tu vida en esta sociedad, en este tiempo? Como mensajero de Cristo, como portador de una valiosa verdad, de una joya, de un alimento exquisito para los hambrientos, para los sedientos. ¿Conoces claramente qué es lo que Dios quiere contigo? Si lo tienes claro, trabájale al Señor. No desmayes en tu trabajo, aunque te sientas cansado. Si te sientes cansado, gloria a Dios, estás en el camino correcto. Porque si te sientes cansado es porque estás trabajando. Es difícil que alguien se sienta cansado por estar descansando. Comprométete con Dios. El Señor te espera con los brazos abiertos. Te tiene los instrumentos, los elementos necesarios para que trabajes. En el lugar que estés, en la condición que estés, con los conocimientos que tienes, ya puedes trabajar. Si has llegado hoy día hasta este punto, es que Dios te ama, es que Dios quiere enviarte a hacer el trabajo, quiere confirmarte que formas parte del equipo, que juegas el partido, que no vas a estar en la reserva ni en la banca, que eres uno de los llamados a trabajar al Señor. Recuerda que la mies es mucha
los obreros pocos. Y todo este trabajo, lo mejor es hacerlo lleno del Espíritu Santo de Dios, llenándonos de Él, llenándonos del conocimiento, de la sabiduría, de la dirección de Dios, para cumplir la labor. ¿Estamos siendo sanados de nuestras enfermedades? ¿Están pendientes algunos tratamientos nuestros? No importa, igual podemos trabajar. Como aquellos hermanos que enfermos llegan a un hospital y están llenos de sueros, de vías venosas, pero igual, ahí, ayudando al otro que está enfermo, ayudándolo espiritualmente. Podemos estar conectados incluso a una máquina e igual estarle predicando al personal de salud o al que tengo al lado. En todo momento podemos estar sirviendo al Señor. Esta carrera funcionaria no se acaba hasta cuando lleguemos a la meta. Esto significa cuando Dios diga que hemos cruzado la meta. Que al final del camino podamos encontrarnos con Dios. Que al final del camino podamos abrazar al Señor y que el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor. Serte fiel hasta la muerte, ayúdame, Señor, quiero servirte a ti, tú eres mi esperanza, me siento feliz, me siento feliz. Me siento feliz sirviéndote a ti, mi anhelo más grande es que vengas por mí. Estoy en las pruebas de amargo dolor, mas sigo adelante. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor. A veces creo desmayar, mas clamo a ti, tu fuerza me das. A veces creo desmayar, mas clamo a ti, tu fuerza me das, tu fuerza me das. Me siento feliz sirviéndote a ti, mi anhelo más grande es que vengas por mí. Estoy en las pruebas de amargo dolor, mas sigo adelante. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor. Tu misericordia y tu gran amor siempre me acompañan a donde yo voy. Tu misericordia y tu gran amor siempre me acompañan a donde yo voy, a donde yo voy. Me siento feliz sirviéndote a ti, mi anhelo más grande es que vengas por mí. Estoy en las pruebas de amargo dolor, mas sigo adelante. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor. Me siento feliz sirviéndote a ti, mi anhelo más grande es que vengas por mí. Estoy en las pruebas de amargo dolor, mas sigo adelante. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor.